Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Dios bendiga. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Dios bendiga. Que ver entrando. Un fuerte abrazo. Bendito sea el nombre del Señor. Dios bendiga. Que ver entrando. Un fuerte abrazo. Comparte esta bendición para edificación para el cuerpo de Cristo. Mis amados hermanos, un tema interesante. Dios bendiga el que viene entrando. Así que compártelo, mis amados hermanos, para edificación para el cuerpo de Cristo. Le pedimos encarecidamente, comparte esta bendición para edificación del cuerpo de Cristo. Bendiga el que viene entrando. Tu programación es defensa del Evangelio. Aleluya. A su nombre sea la gloria. Dios te bendiga, siervo. Amén. Sale todo bien, ¿verdad? Sí, perfectamente. Okay. Comparte esta bendición, mis amados hermanos. Dios bendiga que ven entrando. Comparte esta bendición para edificación para el cuerpo de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Estaremos tocando un tema interesante, un tema que es necesario de tocar. Así que le invitamos, amado hermano, comparte esta bendición para edificación para el cuerpo de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. De tu amigo hermano evangelista Alexander Amaro. Amén, con tu programación en defensa del Evangelio. Amado hermano, un tema interesante, lo cual es necesario de tocar. Y le invito, amados, que comparte esta bendición. Es un tema sobre el tema venciendo el desánimo. Se le invitamos, amado hermano, que comparte esta bendición para edificación para el cuerpo de Cristo. Dios bendiga a mi gran amigo y hermano maestro Brian Díaz. Ha estado varias veces en nuestra programación, pero ahí está nuevamente para la gloria de su nombre. Así que le dejo este momento para que se presente y le dé saludos al pueblo del Señor. Amén. Dios me los bendiga a todos. Mi nombre es Brian Díaz, así como dijo nuestro hermano y amigo Alexander Amaro. Hemos estado aquí ya en varias ocasiones en su programación en defensa del Evangelio. ¿Verdad? Para los que no me conozcan, mi nombre es Brian Díaz, persevero en la iglesia Fuente de Salvación Misionera, por acá en Puerto Rico, en el barrio Celada en Gurabo, junto con nuestro pastor Wilfredo Flores, y él siempre tiene el conocimiento, ¿verdad? Como hemos estado aquí muchas veces, ya el pastor siempre nos confía de estar por aquí, porque sabemos que el hermano Amaro no solamente hemos salido por aquí, sino que también predicamos en la calle, etcétera, y también ha predicado acá con nosotros, y sabemos que siervo del Señor, y nos gozamos siempre, ¿verdad?, por aquí en su programación, bajo este tema, venciendo el desánimo, confiando que será de bendición para cada uno de los que estén en sintonía o los que estén viendo después. Amén. Dios me los bendiga. Amén. Dios bendiga, que va entrando. Un fuerte abrazo. Comparte esta bendición, amado hermano. Un tema que es necesario de tocar en estos tiempos. Así que le invitamos, mis amados, comparte esta bendición para edificación para el cuerpo de Cristo. Más bien, bendito sea el nombre del Señor. Vamos a entrar, así que damos unos tiempitos que los hermanos entre y comparte esta bendición. Mis amados hermanos, comparte esta bendición para edificación para el cuerpo de Cristo. Dios bendiga a la pastora Patricia. Claro que sí, vamos a estar orando por el pastor amén, Gregorio. Claro que sí, Dios bendiga el que viene entrando. Un fuerte abrazo. Comparte esta bendición para edificación, amén, para el cuerpo de Cristo. El tema va a ser venciendo la ansiedad. Dios bendiga mi gran amigo y hermano, el evangelista de nuestra iglesia Pentecostés, Pan de Vida, nuestro amigo hermano evangelista Brian Cruz. Dios bendiga también a la evangelista misionera también de nuestra iglesia, evangelista Aileen Lazo. Comparte esta bendición, amado hermano. Un tema interesante, amado hermano. Esta prédica o tema va a ser de forma prédica / diálogo. Bendito sea el nombre del Señor. Un tema
tan esencial dentro de nosotros, dentro de la fe cristiana. Y vamos a buscar, más bien vamos a entrar, mis amados hermanos, comparte esta bendición para edificación para el cuerpo de Cristo. Vamos a buscar en el libro de Santiago, Santiago capítulo 1, verso 8. Santiago capítulo 1, verso 8. Comparte esta bendición para edificación para el cuerpo de Cristo. El libro de Santiago capítulo 1, verso 8. Así se lee a la gloria del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dice así: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Repito este versículo otra vez: el hombre de doble ánimo es inconstante en todo su camino. Voy a pedir al ministro, amén, del Señor, que nos lleve en oración. Amén. Vamos a estar orando. Padre, te damos las gracias porque podemos estar aquí, Señor, en esta programación, Señor, sabiendo que esta programación no va a ser simplemente una programación más, Señor, sino que sabemos que tú vas a edificar a tu pueblo, Señor, Padre, que tú vas a hacer que la fe de cada uno de los hermanos y amigos que estén en sintonía pueda ser reafirmada en Cristo, Señor. Yo te pido que tú le imparta fuerzas nuevas, Padre, que tú haga eso, Señor, Padre, ese abrazo que proviene del cielo, que es un tipo de abrazo que no se puede comparar con el abrazo que el hombre puede dar. Yo te pido por cada uno de mis hermanos, por mi hermano y amigo, el hermano Alexander Amaro, Señor, que sea tú, que lo siga usando con poder y gloria. Unge sus cuerdas vocales, Señor, bendícelo a él, úsalo con poder, Señor, bendice a mis hermanos, Señor, y por último te pido también que bendiga y ayude a este servidor, Señor, para poder poner tu palabra, Señor. Yo te pido, Padre, que nos ayuda, que tu unción fluya, levanta al caído y restáuralo, Padre, para todo aquel que pueda estar viendo. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Amén, amados. Queremos hablar sobre este tema bajo el tema venciendo el desánimo. Bendito sea el nombre del Señor. Comparte esta bendición para edificación para el cuerpo de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor, amado hermano. Tenemos que entender que en este estudio o prédica / diálogo, amén, vamos a tocar ciertos puntos, amado hermano, sobre el tema venciendo el desánimo, porque ciertamente, amado hermano, la iglesia está siendo atacada. El desánimo, bendito sea el nombre del Señor, está arropando mucho dentro de la iglesia, amado hermano. Y tenemos que entender, amado hermano, que el desánimo, amado, una herramienta, un peligro, amado hermano, que cuando nosotros nos desanimamos, amado hermano, no que viene no es que malo que el desánimo viene, sino que nosotros caemos el desánimo, amado hermano. Y nosotros tenemos que entender, amado hermano, qué es lo que es el desánimo, amado hermano. Y lamentablemente dentro, aleluya, de las iglesias, amada hermana, a muchos hermanos está siendo desanimado. Bendito sea el nombre del Señor por las circunstancias, por los ataques del enemigo, por la opresión del enemigo. Bendito sea el nombre del Señor. Y nosotros, amados hermanos, vamos a hablar, amén, sobre ciertos puntos, siguientes puntos, amado hermano, 4 puntos acerca del desánimo. El primer punto, vamos a tocar qué es el desánimo. Y también el segundo punto, vamos a hablar referencias sobre los textos que nos habla acerca del desánimo. Y el tercer punto es cómo se comporta un desanimado. Y el cuarto punto es cómo vencer el desánimo. Bendito sea el nombre del Señor, amado hermano. Y nosotros como cristianos tenemos que orar por los que están desanimados. Tenemos que ayudarle a levantarle las manos, amado hermano. Y una de las definiciones, lo que significa el desánimo, la palabra desánimo significa estar sin fuerzas para seguir hacia adelante. Puede referirse de fallecer, desmayar, cansado. Bendito sea el nombre del Señor. También atribulado, desconsolado. Bendito sea el nombre del Señor, amado hermano. Unos
significados del desánimo, amado hermano, pero algo que me llama la atención, que es de falta de ilusión o ánimo hacia alguien o hacer algo. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso es uno de los significados del desánimo. Entonces, en un sentido completo, es un sentimiento que nos paraliza por completo. Algo que el desánimo está arropando dentro de la iglesia, amado hermano, que está paralizando por completo el creyente, amado hermano. Hay algo que nosotros peleamos con el desánimo. El desánimo nos puede visitar, pero una cosa es que el desánimo nos visite y estamos peleando contra el desánimo, pero que el desánimo toma dominio, toma control de nuestra vida a fin que nosotros, aleluya, que otro de los significados es rendirse. Y en estos tiempos, amado hermano, tenemos que entender que hay muchos cristianos que están haciendo desanimados, aleluya, dentro de la iglesia. Quiere soltar, aleluya, los guantes, quiere soltarlo todo por causa, aleluya, del desánimo. Y una de las cosas que tenemos que entender que es la pérdida de todas nuestras facultades, tanto emocionales, espirituales y física, amado hermano. Nosotros tenemos que entender que el desánimo paraliza por completo al cristiano por causa de las facultades de la vida, tanto emocionales, tanto, amén, espirituales y tanto física, amado hermano. ¿Por qué? Porque muchas veces la opresión, muchas veces los ataques, muchas veces que nosotros estamos sin fuerza, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Empieza a atacar lo emocional, empieza a atacar lo espiritual y empieza a atacar lo físico, el desgaste físico por causa del desánimo. Y algo, aleluya, que está paralizando, amén, la iglesia por completo, que está causando el desánimo, es los dardos del enemigo, amado hermano. Y eso es un punto clave, bendito sea el nombre del Señor, donde el enemigo está tomando ventaja sobre la mente de cristianos y donde lo ataque es la mente. Cuando el campo de batalla es la mente del cristiano, cuando el cristiano está batallando tanto dentro de lo que es el ámbito de la guerra espiritual, ¿qué pasa? Causa cansancio. Muchas veces el enemigo tira dardos para decir que no vamos a ver la promesa, el estado financiero del cristiano, aleluya, se desaniman, aleluya, empieza a menguar a la fe, quiere soltarlo todo, quiere rendirlo todo. Bendito sea el nombre del Señor. Y algo que nosotros tenemos que batallar es vencer el desánimo, amado hermano. Y quiero amén, bendito sea el nombre del Señor, hablar acerca de unos personajes bíblicos, amén, bendito sea el nombre del Señor, donde el desánimo llegó a la vida de estos hombres de Dios. El que me diga que no ha pasado por desánimo es un cristiano mentiroso, amado hermano. ¿Por qué? Porque cada cristiano, amado hermano, pasa por desánimo. El desánimo puede llegar a la vida al cristiano, pero una cosa es rendir a medio del desánimo o pelear la buena batalla de la fe y sacudirse, alabado sea Dios, y sacudirse del desánimo. Bendito sea el que vive, siento la presencia de Dios, amado hermano, porque ciertamente la iglesia está batallando, está enfrentando crisis espirituales por causa del desánimo, y nosotros tenemos que obtener, aleluya, fuerza para vencer el desánimo. Bendito sea Dios, siento la presencia del Todopoderoso, aleluya. Y uno de los textos que habla de uno de los personajes, bendito sea el nombre del Señor, donde el desánimo arropó el pueblo de Israel, en 1 Samuel capítulo 17, verso 11, cuando dice: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo,
y se turbaron y tuvieron gran miedo. Podemos ver en Samuel capítulo 17 cuando el pueblo de Israel estaba siendo amedrentado por el circunciso filisteo Goliat, bendito sea el nombre del Señor, y por ver la altura de Goliat, aleluya, era hombre de alto, aleluya, estatura, era alto, en su altura era fuerte, aleluya, y estaba desafiando al pueblo de Israel a guerrear contra él. ¿Y qué hizo el pueblo? Por causa de esa palabra tuvieron gran miedo y se desanimaron. Y podemos ver, amado hermano, que hay veces que el cristiano afrenta, aleluya, en contra, aleluya, de Goliat, en contra del gigante. ¿Qué pasa? El gigante está oprimiendo a mucho al pueblo de Dios. Nosotros no podemos desanimarnos, sino que nosotros tenemos que enfrentarnos a Goliat y pelear, que aunque nos están entrando, aunque nos quieren desalentando, desanimarnos, pero nosotros tenemos que estar revestidos del poder de lo alto y vencerle el desánimo. Alabado sea Dios. Yo siento la presencia de Dios. Comparte esta bendición para edificación para el cuerpo de Cristo. Otro ejemplo o pasaje bíblico donde este gran hombre de Dios, después de una victoria, aleluya, se enfrentó, aleluya, a una mujer perversa, a una mujer llamada Jezabel, que un hombre de Dios, Elías, después de derrotar 850 profetas de agua dulce, y demostró que un profeta verdadero, llamado y respaldado por Dios, luego de una gran victoria, se levantó Jezabel, la mujer perversa diabólica. ¿Y qué es lo que hizo? Amén, Elías. Podemos verlo en 1 Reyes, capítulo 19, versos 2 al 4, cuando dice: entonces vio Jezabel a Elías, un mensajero, diciendo: así me hagan los dioses, y aún me añade, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, amén, y que está en Judá, y dejó ahí su criado, y se fue por el desierto un día, amén, de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Podemos verlo, amado hermano, que el profeta Elías, después de derribar los 850, aleluya, profetas de agua dulce, se levantó una mujer perversa que quería desanimarlo. Aleluya, mi alma te alaba. ¿Y qué hizo Elías? Aleluya, se encuevó, se desanimó, amado hermano. Acuérdate que Santiago 5:17 dice que Elías era sujeto a pasiones, amado hermano. O sea que era humano. Y muchas veces, amado, hay gente que se enfrenta como Elías, que después de una victoria se levanta, aleluya, los demonios, sus secuaces, para apagar, para desanimar el pueblo de Dios, para desanimar el ministro, para desanimar el creyente, amado hermano. Y nosotros no podemos desanimarnos y escuervarnos como Elías, bendito sea el nombre del Señor. Y nota, cuando a él dijo: quítame la vida, él desea que Jehová se lo llevara. Bendito sea el nombre del Señor. Muchas veces, y hay que tener mucho cuidado. Yo creo, yo tengo un texto bíblico más, y así comparto, le paso al ministro del Señor. Hay que tener mucho, escúchame bien, amado hermano, porque hay poder en la lengua, sea para bendición, sea para maldición. Pero lamentablemente hay mucha gente que está como Elías: Señor, llévame. Ok, muchas veces deseamos que ya partir de esta tierra, pero el problema es que la voluntad de Dios es perfecta y agradable, que te está diciendo todavía hay propósito contigo aquí en la tierra. Y muchas veces hay que tener mucho cuidado, porque a utilizar esas palabras estamos dando dejando una puerta abierta al enemigo para tirar dardo.
escúchame bien, pueblo, tirar dardo para que te quite tu propia vida. ¿Tú sabes cuántos cristianos están escuchando la voz del enemigo por causa del desánimo? Por eso una mente ociosa es una perfecta taller de Satanás para destruirlo, para desanimarlo, amado hermano. Entonces, tú sabes cuántos cristianos están en depresión. Escúchame bien. Está, aleluya, comparte esta bendición, amado hermano, bajo el tema venciendo a Satanás. Está luchando con el desánimo y el desánimo está trayendo depresión, está trayendo el pensamiento de suicidio. Amado hermano, por eso hay que nosotros tenemos que medir nuestras palabras y tener cuidado las palabras que nosotros hemos hablado, amén, respectivo a eso. Otro de los pasajes bíblicos que queremos tocar es sobre Jeremías capítulo 20, versos 7 a 10. Podemos ver que por causa de las burlas, por causa de las críticas, por causa que este hombre de Dios se negó aún de casarse, estamos hablando de Jeremías, amado hermano, Jeremías 27 a 10, que el pueblo quería callarle la boca a los profetas, y esto va para los ministros, escúchame bien los ministros, aleluya, porque muchas veces estamos como Jeremías se desanimó. ¿Por qué? Porque la gente se estaba burlando del mensaje, aleluya, que Dios le estaba dando, bendito sea el nombre del Señor. Y entonces estaban murmurando en contra de Jeremías. Es que lo que sucedió, Jeremías se desanimó y le dijo que yo no quiero hablar más nada, le dijo a Dios, yo no quiero hablar más nada en tu nombre. Y así a muchos cristianos, muchos ministros, esto es para los ministros que predicamos. Muchas veces el pueblo de Dios, cuando Dios nos manda a hablar una palabra que al pueblo no le agrada, muchas veces, aleluya, los comentarios, los gestos, los gestos de las caras de la gente que no quiere recibir el mensaje, muchas veces el enemigo tira darlo para callarnos la boca, para que nosotros no prediquemos más, para que nosotros no adoramos más, aleluya. Nosotros tenemos que ser como Jeremías, que de repente ese fuego nos sedujo y fue más fuerte que nosotros, y por lo tanto, amado hermano, tenemos que entender, amado hermano, hay gente que dice, yo no sé predicar, yo no puedo predicar, yo no tengo palabras. Ahí es la perfecta taller de Satanás, para la puerta abierta para desanimarte. No, tú tienes que echar hacia adelante con el llamamiento que Dios que puse en tu mano. Tú tienes que callar, no te puedes desanimar, bendito sea el nombre del Señor. Y de repente hubo ese fuego que lo arropó, aleluya. Por eso nosotros, amado hermano, uno de los textos de los muchos, pero estos tres pasajes bíblicos pues lo utilicé, que los textos hablan del desánimo, como hombres de Dios se han desanimado en el caminar. Adelante, siervo. Amén. Es bien importante lo que mencionaste acerca del desánimo, y es que el desánimo en algún momento u otro le ha llegado a la vida de todo creyente, y eso no es una realidad que no podemos negar. Ahora, lo importante es cómo reaccionamos cuando eso llega, porque hay algo que es bien sutil del desánimo. Yo estaba leyendo unos extractos de un artículo que era secular, pero era un psicólogo que mencionaba esto, y yo trataba de equiparar esto, que cómo podemos comparar esto con la Biblia, la palabra del Señor. Y es que y este psicólogo decía que el desánimo es algo sutil, porque a medida que seguimos permitiendo que eso se masifique dentro de nosotros, pues eso sigue trayendo a su vez otras consecuencias y otras consecuencias. Y eso es bien interesante, amado, porque de alguna manera u otra el desánimo también está relacionado, o el desánimo puede ser también el resultado de la ansiedad, del miedo excesivo, entre otras cosas. Y tenemos que entender algo, amado, es que hay un temor que es santo, que es saludable para nosotros, un temor que es de reverencia al Señor, pero también la Biblia nos habla un temor que denota fobia. Y la fobia es cuando es ese tipo de miedo, es un miedo irracional. De hecho, los mismos científicos, los neurólogos, etcétera, dicen, ¿verdad?
si los datos están actualizados, que hay un tipo de 80 tipos de fobia que existen, anatrafobia, xenofobia, etcétera, un montón de cosas, y todo esto tiene su origen. Mire qué cosa, desde el inicio, la Biblia nos habla que cuando Adán y Eva en el jardín del Edén, ¿qué pasaba con Adán y Eva? Ellos estaban en plena comunión con el Señor. No había nada que rompiera esa comunión porque ellos no habían conocido lo que era el pecado hasta que ellos desobedecen. Lo vemos la escena en Génesis capítulo 3. Y mira qué cosa, antes la voz de Adán, la voz de Jehová, Adán y Eva la reconocían, pero sin miedo a saber, en plena comunión, pero después del pecado, cuando ellos escuchan la voz de Dios en esta ocasión, que cuando la Biblia dice que la voz de Dios se manifestaba en el jardín del Edén, que decía, ¿dónde estás tú? ¿Sabe? Dios preguntarle a Adán y Eva, ahora Adán y Eva la responden con miedo, con ansiedad, porque eso es lo que hace el pecado. Y en sí el miedo, ese miedo irracional, amado, es un resultado de la caída de nuestro pecado, de la condición humana. Y es algo bien interesante, amado, ver todo esto. Mas, sin embargo, amado, la Biblia nos da la cura para eso. La cura para todo tipo de desánimo y todas estas cosas, amado, porque tenemos que entender, amado, que vuelvo y repito, que aunque el desánimo es normal, en el sentido de que a lo mejor puede ser que nos llegue a cada uno de nosotros, uno tiene que ser capaz de reaccionar ante eso, o cómo uno trabaja con eso. Mi hermano Irán Vázquez, amén, que es un evangelista, un siervo del Señor, él usó esta frase que me gustó mucho, y es que a veces el desánimo se manifiesta en su plenitud cuando nosotros no tenemos una resistencia a la frustración, porque tenemos que entender otra cosa, amado. Nosotros como seres humanos, nosotros tenemos una tendencia normal para hacer planes y eso es bueno, no es que sea malo, pero muchas veces cuando nosotros planificamos o hacemos cosas o aún dentro del ministerio, cuando nosotros inclusive trabajamos y cosechamos, nosotros sembramos muchas veces haciendo la voluntad del Señor, porque ese es nuestro anhelo, hacer la voluntad del Señor sobre todas las cosas, pero nos llevamos cuenta con esta realidad, es que a veces las cosas no salen como esperamos, a veces vemos oposición, a veces las personas se levantan en nuestra contra, y eso son cosas que pasan, y si nosotros no sabemos cómo resistimos o cómo nosotros trabajamos frente de eso, el desánimo nos va a comer nuestra vida como creyente. Y el problema del desánimo no es tanto cuando llega, el problema es qué es lo que permitimos que el desánimo nos haga hacer, o ir en contra de la voluntad del Señor, o usarlo como una plataforma para que podamos hacer la perfecta voluntad del Señor en nuestras vidas, ¿no? Y eso es lo que siempre tenemos que procurar hacer, amado, porque si hay otra cosa que aprendemos del Evangelio y de nuestro Señor, es que nuestro Señor enfrentaba los problemas. Cuando Jesús caminaba en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y cuando se enfrentaba a un problema en su ministerio, Jesús no decía, bueno, aquí hay un problema adelante, voy a coger el camino y lo voy a esquivar y le voy a pasar por el lado. No, el Señor siempre se enfrentaba a todas las circunstancias, a todas las dificultades que habían como Dios hombre. Y de una manera similar, así es como Dios espera de nosotros. Nosotros como cristianos no somos llamados a esquivar los problemas, sino más bien somos llamados a afrontarlos. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos un mundo que ha sido enfermo por el pecado. Y nosotros, naturalmente, amados, todos nosotros no estamos exentos de las dificultades que nos presenta el mundo debido al pecado. Es como, por ejemplo, amado, si traemos una ilustración en el mundo real, por ejemplo, y verdad, para traer este punto, verdad, cómo es que, verdad, unos textos que nos hablen del desánimo, pero relacionándonos con el mundo real. Por ejemplo, en el 2020 el COVID nos cogió a todos nosotros por sorpresa, una pandemia, más sin embargo, amado, ¿qué pasó con muchas personas? Su mentalidad se turbaron, porque hubo una noción de pérdida del control. Y si hay algo que le pasa al ser humano y que al ser humano por naturaleza le gusta hacer, es que
ejercer control, ejercer dominio, esa mentalidad de tratar de guardarlo, de hacer de que todo esté en nuestras manos, pero nos damos la cuenta de esta realidad que no podemos. ¿Por qué? Porque Dios es el único que puede mantener las cosas bajo control, amado. Y a pesar de eso, amado, a pesar de las dificultades que ocurren en el mundo, eso no anula el hecho de que Dios sea soberano. ¿Ves, amado? Porque a veces yo veo creyentes que hablan de, por ejemplo, de dificultades, pruebas, procesos, pero a veces tienden a engrandecer eso por encima de Dios. Y eso no es así, amado. A veces yo veo cristianos hablar y uno piensa, pero ¿será que ya Dios perdió la soberanía? Parece que Dios ya dejó de ser soberano y que Dios ya no puede sanar, que Dios ya no puede salvar. No, eso no es así. Dios todavía sigue en control y la soberanía de Dios, mira qué interesante, se sigue manifestando en nuestras vidas y en nuestros corazones, porque para Dios lo más importante es que nuestras vidas y nuestros corazones, a pesar de las dificultades que pasemos aquí, es que nosotros descansemos en Él, descansemos en Jesucristo. Por eso Jesús dijo, venid y aprended de mí, tomad mi yugo, ligera es mi carga. En otras palabras, amado, cuando nosotros pretendemos o cuando nos llenamos de ansiedad o estas cosas o estrés, que estas cosas nos llevan a desanimar, nos tenemos que recordar algo, amado, que eso se tiene que doblegar ante los pies del Señor. Esa carga se tiene que entregar al Señor. ¿Y cómo yo hago eso? Por fe, amado, porque eso es lo que hace la fe. La fe es una entrega, la entrega de mi voluntad, mi entrega de mi ser, se la entrego al Señor, porque eso se sana. El Señor salva y el Señor sana. Y cuando hablamos de sanidad, cuando hablamos que Jesús sana, muchas veces solamente pensamos de la sanidad en términos de ser sanado de alguna condición física, de un tipo de enfermedad física. Y claro que sí, el Señor sana. Pero el concepto de sanidad para los judíos estaba ligado con la salvación. En otras palabras, cuando nosotros somos salvos, el Señor Jesús nos da una sanidad integral que no sea solamente lo físico, sino que el Señor sana nuestra mente, nuestras emociones. Todo eso se sana en el Señor. Y en el Señor podemos recibir esa sanidad y podemos gozar de esa sanidad, porque así es como se manifiesta la soberanía de Dios. Es como tú estabas mencionando, siervo, hace unos momentos acerca de Jeremías. Vemos estos profetas, por ejemplo, de antigüedad, como Isaías, Ezequiel. Dios los llamó, los separó con un propósito. Pero vemos que el Señor le hizo también, de igual forma, el Señor le hizo muchas promesas de que sus palabras no iban a caer en tierra, que el Señor iba a cumplir todo lo que Él prometió. Y a uno de los profetas, es que siempre me confundo, si no me equivoco era Isaías o Jeremías, que le dice, mira, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Isaías. También le dice, mira, Isaías, amén, yo te he llamado y te he santificado, Jeremías, desde el vientre de tu madre, y estas cosas con un propósito. Mas, sin embargo, vemos que estas personas sufrieron. Ellos se le burlaron, muchas personas se burlaron ante su ministerio, su mensaje. Entonces, muchos hasta fueron torturados también por la causa de su mensaje. Entonces uno se tiene que preguntar, ¿acaso Dios falló en su promesa hacia ellos? No. Tú sabes cómo es que la soberanía de Dios se manifiesta aún en medio de eso. Es que Dios nunca los abandonó a ellos. No hubo un momento en la vida de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel que Dios no los haya abandonado. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Dios nos dice, mira, a pesar de las dificultades y a pesar del desánimo que llegue en tu vida, independientemente de las circunstancias que sea, yo estoy contigo. Mi presencia es lo que nos da descanso. En la presencia de Dios es donde nosotros encontramos esa plenitud. Amén. Como dice, por ejemplo, este texto que tanto nosotros sabemos en el libro de... Amén, ay, se me cayó esto. Vamos a ver ahora. En el libro de igual forma, el libro de Josué, capítulo 1, los versos 8 y 9 son textos que nosotros conocemos tanto. Cuando la Biblia nos dice, amén, estamos por aquí, ahora sí. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora,
Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. En otras palabras, amado, siempre y cuando que nosotros perseveremos en el Señor, en sus promesas, el Señor no se va a rendir con nosotros, amado. Y eso lo tenemos que entender, porque mira cuán triste es esto, amado, que tenemos cristianos con baja autoestima, cristianos que basado en las opiniones de los demás no ejercen la perfecta voluntad del Señor. Pero amado, desde aquí a cuándo es que las personas de aquí abajo determinan nuestra posición en el Señor? O sea, tú me entiendes, amado. Uno tiene que ejercer la voluntad del Señor tal como el Señor lo haya llamado, porque Dios no hace acepción de personas, ¿me entiendes? El Señor no hace acepción de personas, pero amado, y esto, ¿verdad? Y digo este punto más para pasarle a Amaro, a ti, Amaro, otra vez. Por ejemplo, en cierta ocasión la Biblia dice que Jesús no hizo milagros en cierta ocasión debido a la incredulidad de la persona a su alrededor. ¿Y qué es lo que pasa, amado? Eso pasa con nosotros como creyentes, que muchas veces limitamos la acción de obrar del Señor en nuestras vidas porque por el miedo, la duda, la incredulidad. Y eso son cosas, amado, que impiden que el Señor fluya en nuestras vidas, en nuestros corazones, para que su voluntad sea manifiesta. En otras palabras, nosotros limitamos el poder de Dios, no en el sentido de que anulemos su poder por sí mismo, porque Dios está ahí, punto. Nadie puede cambiar el poder del Señor, pero lo limitamos en nuestras vidas porque por medio de la incredulidad, ¿verdad? Por medio al que harán, por miedo al que dirán, y por medio del desánimo, cuando permitimos que esa mentalidad carnal de derrota se masifique en nosotros y no seamos libres en Cristo. Y soy de lo que opino, amado. Tenemos que reevaluar mucho nuestra predicación, porque aún dentro de la iglesia muchos creyentes llenos de depresión, llenos de desánimo, llenos de trastornos obsesivos, de ansiedad, entre otras cosas, amado. Nuestra iglesia hay personas así. ¿Cómo aprendemos a trabajar con ellos para que ellos reafirmen su fe en el Señor? Amén. Y eso es lo que necesitamos, reafirmar nuestra fe en el Señor, pase lo que pase. Amén, mi hermanito Amaro. Fíjate, estamos en el mismo, mira cómo es esto, amado hermano, porque lo está sufriendo mucho aún dentro de la iglesia. Entonces, estas personas se desaniman tan fácil. Bendito sea el nombre del Señor, como el texto lo menciona, que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, esa palabra doble ánimo en el griego es lo que significa que son doble actitudes. O sea, doblemente, doble actitud. Un día le cree a Dios, otro día se desaniman. Entonces, muchas veces cuando se desaniman, debe de tomar una acción o un comportamiento, una acción adecuada, una acción correcta, un lenguaje correcto. Lamentablemente están teniendo una acción negativa. ¿Cómo lo podemos verlo, amado hermano? Por eso el tercer punto que quería tocar es cómo son las actitudes de una persona desanimada. Y una de las actitudes de una persona desanimada es que desanima a los miembros de su propia familia o de la propia iglesia. ¿Cómo? Podemos verlo cogiendo actitud o hablan de una forma negativa. Entonces podemos verlo en Números capítulo 14, verso de 1 al 13, como el pueblo de Israel, aleluya, se estaba desanimando por causa de lo que estaban atravesando. Dice, entonces, mira lo que dice el Número capítulo 14, lo quiero, comparte esta bendición, amado hermano, es que el pueblo de Dios necesita escuchar este mensaje, amado hermano. Entonces, Números capítulo 14, verso 1 al 13, mira la forma negativa que el pueblo de Israel enfrentó la crisis, aleluya, que lo que causó el desánimo. Dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés, contra Aarón,
todos los hijos de Israel, le dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en esta tierra, o en este desierto, ojalá moriríamos. Mira esto. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer la espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Mira la forma negativa que el pueblo de Israel estaba hablando a Dios y a los líderes Moisés y Aarón, amado hermano, y cómo se estaban levantando. Mírate esto, amado hermano, cómo lloraron por causa del desánimo y cómo estaban culpando a Dios por lo que estaban Sí, porque así hay muchos cristianos, amado, siento la presencia de Dios, comparte esta bendición. Así hay muchos cristianos como esa lengua del pueblo, ese lenguaje como el pueblo de Israel, amado hermano. Señor, ¿por qué yo estoy pasando por esto? Señor, ¿por qué yo no estoy viendo tu promesa? Y se quejan delante de Dios, amado hermano. Entonces, el pueblo de Israel le estaba hablando de una forma negativa a los líderes, a los familiares, a la congregación, al pueblo de Israel, toda la multitud, diciendo, ojalá yo hubiera muerto en Egipto, que lo tenía todo, de pasar este desierto. Es que muchas veces en el desierto, amado hermano, muchas veces la gente habla de un desierto, de una gloria, pero cuando pasa por Guayacán, como dice el buen puertorriqueño, se desaniman, amado hermano. Entonces son como el pueblo de Israel, que son como doble ánimo, que son inconstantes. Por eso estaban dando vueltas 40 años de desierto, porque estaban siendo inconstantes, sabiendo que vio el milagro de Dios, que Dios descendió maná del cielo, que Dios le proveyó agua en el desierto, y todavía estaban claudicando entre dos pensamientos. No estaban creyendo a Dios. Muchas veces enfrentamos crisis, que estamos en medio del desierto, y en medio del desierto, en medio de las pruebas, en medio de esto, porque Santiago capítulo 1, cuando lo leemos en su contexto, aleluya, está diciendo que el doble ánimo, el hombre de doble ánimo es inconstante en todo su camino. Pero cuando dice el versículo 2, cuando dice que nosotros tenemos que tener sumo gozo cuando hayas en diversas pruebas, sabiendo que las pruebas producen paciencia. Esa palabra prueba en el griego lo que significa exámenes, y hay mucha gente se está colgando, se está desanimando en el examen de Dios, amado hermano. Por eso se desaniman, por eso que yo siento la presencia de Dios, amado hermano. Por eso el lenguaje de muchos cristianos está desanimando a su familia, a su propia familia y a su propia congregación. Y otra de las actitudes que vemos a una persona desanimada es que una persona desanimada se aísla de los demás. Por eso que cuando tú ves un hermano que está desanimado, escúchame bien, porque la Biblia dice, Gálatas 6:1, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Y no solamente de un pecado, amado hermano, sino que el restaurar el espíritu con mansedumbre, vosotros que sois fuertes, espirituales, que estamos firmes, restaurar al hermano que está caído, que está desanimado. Dice, considerándote a ti mismo para que no sea tentado, amado hermano. Mucha gente, por causa del desánimo, escúchame bien, se aísla de la persona. Es una tentación de irse para atrás del mundo. Y entonces una persona desanimada se aísla de los demás, de los hermanos de la iglesia. Y escúchame bien, amado hermano. Por eso los líderes, los pastores, los ministros, los hermanos tienen que tener discernimiento de espíritu sobre el desánimo de un hermano. Cuando tú ves un hermano que se aísla de los demás, rápido nosotros tenemos que intervenir. ¿Tú sabes por qué? Porque mientras el cristiano, el hermano se aísla de los demás,
hay una mente ocupada, lleno de dardos del enemigo, diciéndole al hermano, te sientes, apártate, nadie te ama, te menosprecian, te rechazan. Bendito sea el nombre del Señor, te tiene por poco, no sirve, no vale nada, te ignoran. Y entonces, amado hermano, por eso hoy en día yo siento la presencia de Dios. Hoy en día la depresión está afectando dentro a muchos cristianos depresivos, como tú estabas diciendo. Hay muchos cristianos depresivos que lo que está causando de quitarse la vida, el enemigo le está tirando dardo, que se quiten la vida y por eso se desaniman, se aíslan de los demás. Y por eso los cristianos, cuando hermanos, cuando ven a un hermano en la fe que se aísla, nosotros tenemos que intervenir rápidamente, no darle la cabida al enemigo para tirarle dardo, que se quite la vida. Y nosotros, amados, tenemos, aleluya, que nosotros tenemos que tener discernimiento. Y esto te lo paso, porque yo sé que tú quieres aportar. Aleluya. Y una de las cosas es que dejan de asistir a la iglesia. Una persona, una actitud, aleluya, de una persona desanimada que se aísla de los demás y deja de asistir a la iglesia. Por eso, amado hermano, nosotros tenemos que pelear, luchar contra el desánimo, tenemos que vencer el desánimo. Nosotros no podemos, aleluya, darle cabida al enemigo y tomar una actitud negativa como lo hizo el pueblo de Israel, enfrentando las circunstancias. Muchas veces enfrentamos crisis, ansiedades, pero la Biblia dice, y me estoy adelantando y con esto te lo paso, 1 Pedro 5:7 dice, echando vuestra ansiedad. Y esa ansiedad lo que significa es que muchas preocupaciones. Dice, echar todas esas preocupaciones que Dios tenga cuidado de ti. Y nosotros tenemos que cuidar, nosotros tenemos que intervenir en la persona, los hermanos que están sufriendo de ansiedad y se aíslan de los demás. Adelante, siervo. Amén. Mira, siervo, hay mucha gente que cae en la quejabanza. Sí. ¿Sabes? Porque eso es una de las cosas que pasan también, amados. Y es que Dios permite que las cosas pasen. ¿Sabes? Nada se escapa de la mano del Señor, pero aún hay cosas que pasan en nuestras vidas que uno se pregunta, pero ¿por qué esto pasó a mí? Pero aquí es mira qué interesante, es que Dios no nos promete una explicación. Y eso es lo que podemos aprender del libro de Job. Porque era lo que pasó a Job. Job pasó un montón de dificultades, mucha tragedia, mas sin embargo, que era el argumento de los amigos de Job, que Job había cometido algún tipo de pecado, que estaba en algún tipo de pecado escondido. Entonces, por otro lado, estaba Job diciendo o tratando de argumentar que de alguna manera u otra Dios fue injusto porque había permitido que todo eso pasa, pero Dios se manifiesta al final y los corrige a ambos, pero aún más a los siervos a los amigos de Job, que no eran tan amigos si lo pensamos bien, no eran tan amigos que digamos. Y es que Dios dice y establece que Él es soberano y Él conoce todas las cosas, pero posiblemente Él no nos dé una explicación por todo lo que pasamos, pero si hay algo que Dios no espera de nosotros es la queja, la murmuración. Eso le costó bien caro al pueblo de Israel. La queja, cuando nosotros empezamos a quejarnos delante de la presencia del Señor, cuando una persona se queja, manifiesta esa irritación delante del Señor, eso al Señor no le agrada. Dios lo que espera es que nosotros sigamos confiando en Él. Porque, amado, porque el mundo, nosotros no estamos exentos de las dificultades. Y algo que es bien importante, amado, es que muchas personas, cuando ya hay desánimo, por ejemplo, las personas que son inconversas, que nunca han hecho profesión de fe en Cristo, por ejemplo, ellos tratan de apaciguar esa culpabilidad, ese sentido de vacío, ese sentido de derrota, como ellos tratan de apaciguarlo en medio de cosas como, por ejemplo, el alcoholismo, la drogadicción, lo que es la inmoralidad sexual, entre otras cosas. Mas, sin embargo, muchas de estas personas, a pesar de tratar, se meten en esto, eso solamente apacigua momentáneamente
ese dolor, ¿verdad? Ese desánimo. Y eso es lo que pasa con las personas, y en ese artículo del psicólogo lo mencionaba, y es que tenemos que identificar qué son las cosas que nos dan ánimo. Pues las personas, muchas personas escogen cosas que son materiales, que son, o mejor dicho, cosas que son pasajeras o efímeras en sí mismo. Y es por eso, amado, que nosotros, por ejemplo, nosotros como cristianos, ¿dónde es que tiene que estar nuestro ánimo mayor, nuestra fe, nuestra certeza, ni nuestra confianza? Pues en la palabra del Señor. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y la palabra del Señor nadie la puede detener. El poder de la palabra del Señor es eficaz y se manifiesta y está disponible para todo el mundo. Entonces, por eso, amado, como esto es lo que permanece, la palabra del Señor, el cielo y la tierra pasan, mas sin embargo nosotros, el cielo y la tierra pasan, mas su palabra no pasa, pues tenemos que hacer el objeto de nuestra fe y nuestra lealtad y nuestra confianza en la Biblia, amado, en la palabra del Señor, porque eso es lo único que nos va a hacer ayudar a perseverar, porque el Espíritu Santo trabaja dentro de esos parámetros. En otras palabras, no podemos simplemente leer, tenemos que abrazar con fe el mensaje de la palabra de nuestro Señor. Hay que aprender, amados, a poder dejar las cosas en las manos del Señor, porque precisamente ese es el problema. Cuando nos ponemos ansiosos, cuando las personas se ponen ansiosas, es porque estamos manifestando de que estamos tratando de ejercer control sobre algo que es más fuerte que nosotros, y nosotros no podemos hacer eso. ¿Qué tenemos que hacer? Depender de la palabra del Señor. Necesitamos más dependencia en el Señor y en su palabra, y menos en nuestras estrategias, porque nosotros podemos tener nuestras metodologías o podemos tener nuestras buenas intenciones, pero Dios no se mueve con buenas intenciones. Dios solamente se mueve con su perfecta voluntad. Y eso es lo que tenemos que entender, amado, acerca del desánimo. Es que nosotros, amado, tenemos que aprender a poder ser libre, descansar en la presencia del Señor. Algo que pasó, ¿verdad? Otro ejemplo bíblico fue en el Salmo 73, Asaf. Vemos que Asaf dice en cierta ocasión que, por ejemplo, él tuvo envidia acerca de las personas impías, porque, amado, nuestra lógica como personas, como cristianos, por ejemplo, es que si hacemos las cosas bien, pues solamente todo lo que nos vendrá es lo bueno, y si alguien hace lo malo, pues recibirá lo mal, retribución. Pero, amado, tenemos que entender que muchas veces parece, y ese fue el problema de Asaf, Asaf veía a los malvados, pero parecía que ellos prosperaban. Entonces Asaf, que era un creyente, una persona que tenía su lealtad en Jehová, parecía que padecía por muchas dificultades, por muchas vicisitudes, por mucha controversia aquí abajo. Entonces Asaf, mire lo que llega Asaf a redactar basado en su experiencia. Él dijo: en vano he limpiado mi corazón. En otras palabras, él estaba pensando, argumentando anteriormente, es en vano que estoy siguiendo al Señor. Y ese es el problema, amado. Cuando nosotros permitimos que las circunstancias externas dirijan nuestro fin, pues vamos a fracasar. Vamos a fracasar y vamos a mirar, amado, el mundo y las personas, que es lo que han hecho muchas personas. Muchas personas han retrocedido. Mucha gente se han apartado, ¿verdad? Como decimos nosotros, de los caminos del Señor, paran de seguir al Señor Jesucristo. Y Jesús dijo: todo aquel que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí. Por eso tenemos que entender, amado, que nuestra confianza, el objeto de nuestra fe y confianza, tiene que estar puesta en el Señor. Entonces Asaf estaba diciendo: en vano estoy siguiendo al Señor entonces. Mas sin embargo, el texto más adelante dice que él entra al santuario, y el santuario era donde se manifestaba la presencia del Señor. Y cuando la Biblia dice que cuando Asaf entra al santuario, él dice: ahí pude comprender el fin de ellos. En otras palabras, cuando nosotros comprendemos y entramos en la presencia del Señor, permitamos que el Señor, el que obre en nosotros, en nuestras vidas, en nuestros corazones, vamos a comprender, amado, que nuestra mayor recompensa es la que proviene del cielo. Es que el Señor esté en nuestras vidas, en nuestros corazones. Eso es lo maravilloso de la salvación, amado, porque la salvación, a veces pensamos de la salvación como si la salvación es algo
de otra galaxia, como que algo bien lejano de nosotros. No, la salvación, el reino de Dios se manifiesta desde ahora en nuestros corazones. ¿Por qué? Por medio del perdón de pecado, de que el Señor, ¿quién es el quien sana nuestra alma? El Señor es quien sana nuestra alma. Por medio de la comunión con el Señor y que podamos tener esas buenas relaciones, establecer buenas relaciones aquí abajo. Esa es la salvación que se manifiesta en el aquí y en el ahora, pero el todavía no. Amén, como diría nuestro hermanito Alfredito. Pero eso es lo que hace la salvación, amado. La salvación se manifiesta en nosotros ahora y eso es lo que hace el Evangelio. El Evangelio hace que podamos tener paz, porque la paz que nos promete el Evangelio no es ausencia de problemas. Escuche bien, la paz que nos habla el Evangelio no es ausencia de problemas, sino más bien es la capacidad de descansar y confiar en el Señor a pesar de esos problemas. Como vemos en la escena de los tres jóvenes hebreos, Dios tenía el poder para librarlo y enviar un ángel ahí que matara a todo el mundo allí, ¿verdad? Y que ellos podrían salir corriendo, ¿verdad? A su nombre sea la gloria. Amén, pero por favor, nadie vaya a orar eso ahora, imprecatoriamente así, pero el Señor podía librarlo, pero el Señor, con todo y eso, permitió que cayera en manos de Nabucodonosor, que fuera echando al horno de fuego. Pero mira qué impresionante es cómo es que las promesas del Señor se manifiestan, es que en medio del horno el Señor se manifestó ahí con ellos. ¿Sabe? ¿Me están entendiendo? Eso es lo que hace el Evangelio, la palabra, es que a pesar de las dificultades en este mundo, el Señor se manifiesta en nuestras vidas, Él quien nos da consuelo, que tu objeto en la fe sea Cristo y este crucificado, amén, dejarlo ahí y no hacerlo en ninguna otra cosa, amado, porque vivió en un mundo, amado, donde los rumores turban. Los rumores turban. Nosotros estamos viviendo en momentos difíciles, amado, y si uno presta su atención a lo que pasa externamente, uno se turba. No podemos ponernos en una burbuja, pero mira, amado, necesitamos más descansar en el Señor, descansar en su palabra, utilizar ese manto de alabanza, así como dice el profeta Isaías en el capítulo 61, llenar nuestras mentes de la palabra del Señor. Y no es solamente que la mente se llene, que almacenemos información, es que eso, que llegue aquí, la palabra impacte en nuestros corazones. Hay que parar de meditar tanto en los problemas y en las dificultades. Hay que parar de darle tanta cabida a la prueba y al proceso. Y yo creo en la fortaleza. Yo creo que Dios da en parte fortaleza, pero tampoco lo que yo no creo es, lo que no creo es esa predicación que todo el tiempo es proceso y prueba y prueba y prueba. Mira, amado, todos vamos a sufrir aquí abajo. Nosotros como creyentes, el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús va a padecer. Y eso lo dice la Biblia. Jesús dijo que sus discípulos iban a ser perseguidos, pero aquí es donde está la promesa bien grande. Jesús nos prometió dejarnos al otro consolador, que es Dios, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu, pero es Dios, amén. El Dios, es verdad, Dios Espíritu está con nosotros y su ministerio, amado, es igual de eficaz como si el propio Jesús estuviese aquí al lado con nosotros. Tenemos que aprender, amado, a renovar nuestra fuerza y hacer nuestra plenitud el Señor. En la presencia del Señor hay plenitud de gozo, amado. Y cuando nuestra mente se llena de la presencia del Señor, de ese gozo que proviene de lo alto, amado, no hay diablo que nos haga tambalear, así como, ¿verdad? Como la base bíblica, el hombre de doble ánimo es inconstante en todo camino. Cuando nosotros nos llenamos de la plenitud del Señor en nuestras vidas, no hay diablo, no hay demonio, no hay infierno que nos haga tambalear a nosotros, amado, a pesar de lo que estemos pasando, amén, amado, porque eso es lo que hace el Evangelio. La fuente del poder del Evangelio no es el esfuerzo humano, sino que es Cristo, su Espíritu, la palabra del Señor. Esa es la fuente de poder del Evangelio, amado. Y tenemos que entender eso. Renueva, amado, tu mente, tu mentalidad, que eso se masifique dentro de tu cabeza, que eso te lleva por dentro, que se manifieste en ti, amado, que en la palabra del Señor le encontramos nuestra plenitud en el Señor, que nuestro mayor tesoro sea Jesucristo, amado. Cristo
y nada más. Eso es algo que yo, una ilustración que hago mucho en mis sermones, es que tenemos un cofre tesoro, llénalo del oro y de las piedras preciosas mayores, que es Cristo. No le abra ese cofre tesoro a nada ni a nadie más para resolver tu problema. Es solamente Cristo. Amén. Y así como dice Filipenses, amén, capítulo 4, versos del 6 al 8, ¿verdad? Es un texto que nosotros conocemos mucho también, amén. Miren, lo voy a leer aquí rapidito. Filipenses capítulo 4, versos del 4 en adelante, disculpen, del 4 en adelante dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Amén. En Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Amén, amado. Llenemos de esa presencia y que hagamos esa presencia del Señor nuestra plenitud, de ser llenos de la fragancia de Jesús, como en Pentecostés, que ellos fueron llenos del Espíritu Santo y ellos lo magnificaban, contaban las maravillas del Señor. Llena tu mente de las maravillas del Señor y ciérrale, porque eso es lo que hace la fe. La fe actúa. ¿Ves? La fe acciona. Amén. Es que nuestra mente se llenen amén, de la palabra del Señor, de la maravilla del Señor que Él hace para con nosotros, que abracemos eso con fe. Y cuando eso va a ser el caso, amado, no va a haber diablo, vuelvo y repito, que nos turbe nuestra mente, y no va a haber ningún desánimo que nos haga doblegarnos. Amén, amado. Porque el desánimo es peligroso cuando permitimos que hagamos lo que es contrario a la voluntad del Señor, y cuando paremos de seguir la pisada del Maestro. Amén, mi hermanito amado. Fíjate que algo tú estabas mencionando, la gente piensa que esto es el evangelio pare de sufrir, y eso es un evangelio, esa enseñanza de pare de sufrir. Dios bendiga a Yameneli, Dios te bendiga Guerrera, Dios te bendiga a nuestro gran amigo y hermano Eliomar Ruiz, evangelista del Señor. Un fuerte abrazo, guerrero. Dios bendiga que ven entrando. Y algo que nosotros tenemos que entender, que la Biblia nos habla en Hechos capítulo 14, verso 22, que a través de muchas pruebas y tribulaciones entraremos al reino de los cielos. O sea, que las pruebas, las tribulaciones va a estar, pero Dios, por medio del Espíritu Santo, nos da la capacidad de sobrevivir, sobre enfrentar esas circunstancias, amados hermanos. Pero lamentablemente, en medio de las pruebas, en medio de las luchas, amado hermano, el creyente, vamos a hablar de creyente, se está desanimando y están volviendo hacia atrás. Y lamentablemente mucha gente está perdiendo la fe en el Señor. Y tenemos que entender, como dice, cuando estamos desanimados, muchas veces hemos perdido la motivación para seguir hacia adelante. Como dice que la montaña parece demasiado empinada y nosotros oscuro, la batalla y todas estas cosas, y está demasiado intenso. Perdemos el coraje para continuar, o sea, perdemos la esperanza. Entonces, una persona que se desanima pierde la esperanza, pierde la motivación para seguir hacia adelante, amado hermano. Pero tenemos que entender, aleluya, como los tres jóvenes hebreos que estaban enfrentando una circunstancia, amado hermano, pero hubo un personaje que le dijo que en medio de la circunstancia, ahí yo estoy. ¿Ve? Entonces, que no importa la circunstancia, Cristo mismo dijo, Mateo 28:20, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, nota, así como estuvo con los tres jóvenes hebreos en medio de la circunstancia,
Cristo dijo, va a padecer por causa de mi evangelio, va a sufrir, va a pasar por circunstancias, pero he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Muchas veces la gente, amado hermano, no se sacude del desánimo y son como estos hombres que son de doble ánimo, que es inconstante. O sea, no hay una firmeza, no hay una estabilidad, amado hermano. Y nosotros como cristianos tenemos que afrontar estas situaciones. Amado hermano, mira, la gente dice, estoy pasando por persecución, estoy pasando por esto. Se desaniman. Pero cuando vemos a la iglesia primitiva, amado hermano, ellos se regocijaban. ¿Por qué? Porque tenían la capacidad para enfrentar las crisis, la persecución, amado hermano. Y esto va a sonar un poquito fuerte, pero hay que hablarlo, porque la gente se está desanimando porque el hermano no lo saludó, se va enchismado, causa murmuraciones, amado hermano. No, la Biblia dice, Hebreos 12:2, puesto tus ojos, tu mirada en el autor, en consumador de la fe, amado hermano. Muchas veces las circunstancias, las traiciones, de todo esto, sí, nos puede doler, sí, puede el desánimo llegar a nuestra vida, pero nosotros tenemos que sacudirnos y esforzarnos por eso, tú mencionaste ese texto bíblico, cuando Josué, para conquistar, amado hermano, Jehová le dijo, nadie te podrá hacer el frente todos los días de tu vida, como tuve con Moisés, así estaré contigo. O sea que Jehová le estaba diciendo, amado hermano, para proseguir a la conquista, lo prometido va a enfrentar situaciones, va a enfrentar circunstancias, pero nadie te podrá hacer de frente todos los días. Dijo, esfuérzate y sé valiente. O sea, que va a haber muchas circunstancias, va a haber mucha guerra, aleluya, para alcanzar los prometidos de Dios. Va a haber muchas circunstancias, se va a levantar el enemigo, pero Dios te está diciendo, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estoy contigo como poderoso gigante. Amado hermano, muchas veces, por eso es la importancia de llenarse de la presencia de Dios y la palabra, aleluya, para ser consolado, amado hermano, porque muchas veces los desanimados están desconsolados. Así como le sucedió en Tesalónica, en cuestión del arrebatamiento, se estaban desanimando, amado hermano. ¿Dónde estaban? Léelo, estúdialo en su contexto, amado hermano. ¿Por qué? Porque los muertos, el Tesalónica no sabía lo que pasó por sus familiares que hacían muertos, pero algo que el apóstol Pablo explicó sobre el arrebatamiento en su totalidad, cuando dice los muertos en Cristo resucitarán. O sea, le dio una esperanza que todo aquel que ha muerto en Cristo resucitarán primero. Y algo que me llama la atención, en 1 Tesalonicenses 4:18, le dijo, alentaos los unos con los otros con esta palabra. O sea que el apóstol Pablo, por eso cuando hablamos de la escatología, hago un paréntesis, cuando hablamos de la escatología, no solamente de una forma escapista, aleluya, sino también de una manera de bienaventurada, una esperanza bienaventurada, porque la escatología para aquellos que estamos firmes en Cristo es una esperanza. Para aquel que está torcido, pues se tiene que enderezar, pero es un libro de esperanza. Por lo tanto, en estos tiempos tenemos que alentarnos los unos con los otros con esta palabra. Y esto te paso, porque hay mucho, el Espíritu también, y yo sé que el Espíritu está ministrando. Salmo 27:14 dice, aguarda Jehová. Aguarda Jehová, esfuérzate y aliéntase tu corazón, se espere a Jehová. Y la Biblia está llena de muchas palabras, aleluya, pero me gustó este texto bíblico, aguarda Jehová, esfuérzate y aliéntase tu corazón, si espera a Jehová.
Por eso nosotros tenemos a los desanimados, tenemos que darle una palabra de aliento, como dice 1 Tesalonicenses 5:11, edificar los unos a los otros, animados los unos a los otros con esta palabra. Dios bendiga a nuestro gran amigo y hermano evangelista Jamie Pérez de Norte Carolina. Un fuerte abrazo, llévatelo, siervo, que yo sé que hay mucho que aportar en este tema. Amén, siervo. Sí, es bien interesante todo eso, ¿no? Cuando hablamos acerca del desánimo y del desaliento y cómo es que uno se reafirma en el Señor, todas estas cosas, porque nosotros pues vivimos, como mencioné ahorita, nosotros vivimos en tiempos difíciles y donde muchas cosas nos suceden, ¿sabes? Entonces, es bien interesante, amado, porque, ¿verdad? Como decía ahorita, la salvación se manifiesta en el aquí, en el ahora, y que aunque estaba esperando una consumación futura o final, la salvación en sí ya nosotros somos partícipes de lo que es estar en la presencia del Señor. Cuando nosotros hablamos de lo que es la presencia del Señor, ¿verdad? Como haciendo esa referencia que en la presencia del Señor encontramos plenitud de gozo. Mire qué interesante, amado, porque nosotros podemos encontrar esa seguridad, pero muchas veces, amado, como persona piensan que alcanzar o no diré alcanzar, sino para poder gozar de la presencia del Señor, de esa paz o de esa seguridad, es como algo tan lejano o algo tan difícil. Y amado, algo que yo meditaba, y es que muchas veces, porque la Biblia nos habla que, por ejemplo, de Jesús, que Él es nuestro sustituto, nuestro gran sumo sacerdote, Él era el Dios, pero Él era el Dios hombre. ¿Ves? Entonces, muchas veces, amado, se predica y yo meditaba esto mucho y yo pensaba, wow, pero, ¿verdad? Para ir terminando, para no entenderme mucho, que muchas veces, a lo mejor inconscientemente, nosotros muchas veces presentamos a Jesús, pero presentamos su parte divina, nada más, ¿sabes? Presentamos su deidad, pero no presentamos su humanidad, ¿sabes? Porque a veces cuando hablamos de Jesús, tratando de enfatizar tanto su deidad, los milagros, las montañas que conquistó, todos los milagros, las liberaciones que él logró, las sanidades, es que muchas veces nos olvidamos que es ese mismo Jesús que, por ejemplo, cuando va al camino a la tumba de Lázaro, es Jesús que llora, porque Jesús él no perdió sus atributos, ¿sabes? Claro, en el estado de encarnación él se limitó al uso de algunos de esos atributos, pero Jesús nunca perdió, por decir así, su soberanía. Un ejemplo, su soberanía estaba detrás del velo de la carne y estas cosas, pero mira qué interesante, amado, ese Jesús que resucitó al tercer día con la primicia de la inauguración de la nueva creación, ¿verdad? Como dice N.T. Wright. Pero más sin embargo fue el Jesús que tuvo que pasar por el Calvario. Ese mismo Jesús, ¿sabe? Y eso es algo que tenemos que entender, amado, es que Dios no está lejano del dolor humano, ¿sabe? Dios siempre se ha contextualizado con nosotros y a saber, cuando digo eso, lo que me refiero es que Dios siempre se acerca a nosotros y habla a nosotros y nos consuela usando lo que nosotros tenemos, usando imágenes de cosas de la cotidianidad, cosas que estamos familiarizados y son cosas que podemos usar ese lenguaje que es flexible y aplicarlo a nuestras vidas. En otras palabras, muchas veces predicamos del Jesús que es el Dios, y claro que sí es Dios, pero es el Dios hombre. Entonces, muchas veces en nuestra mente pasa como pensamos en Jesús como si fue simplemente un ser divino que había una nubecita pequeña debajo de él y él se movía y miraba a todo el mundo serio y esto, ¿me entiendes? La gente piensa a veces de Jesús como que ese era Jesús lo que hacía. No, Jesús era hombre también, el Dios hombre. Y como hombre, él padeció como nosotros y él también tuvo que enfrentarse a la angustia antes del Calvario. El Señor oró y dijo, Señor, mi alma, Jesús oró y dijo, mi alma está angustiada. Otra versión dice, mi alma está triste. En otras palabras, amado,
Jesús tuvo que enfrentar la tristeza, pero es aquí el ejemplo que él nos da. Él la enfrentó y él enfrentó el dolor en el Calvario. Y es por eso algo que me gusta mucho, que estaba leyendo de Justo L. González, uno de sus libros, uno de sus muchos libros. Él dice, nosotros estamos en victoria, pero es la victoria de la cruz. Mira que suena paradójico. El Señor está siendo abofeteado, Él está siendo escupido, Él está cargando la cruz y Él tiene que pasar por todas esas cosas. Más sin embargo, a pesar de todo eso, Él estaba en control. Eso era parte del plan de Dios, el orden prescrito de Dios. Y de igual forma, amado, tenemos que entender eso. Te está menospreciando, está en el dolor. La gente se han puesto en tu contra, se ha levantado la crítica, se ha levantado la difamación, se ha levantado la mentira, la calumnia, pero ¿sabes qué? Siempre que permanezcamos en la fe en nuestro Señor, en el Señor, Dios va a tomar control siempre de la situación. No sea que nosotros tratemos de resolver las cosas por nuestro propio mérito, fuerza de voluntad o intelecto, porque dañamos las cosas. No, tenemos que permitir que sea el Señor el que lo obre, que Él sea siempre el que tome el dominio y aprendiendo, amado, que en medio del desánimo, pues ese desánimo, úsalo como la plataforma para que pueda ver la gloria de Dios manifestarse en tu vida. No para que tú te aísles, ¿verdad? Perdón, como decía ahorita, Maro, que hay gente que se aísla de la iglesia para de asistir a la iglesia, dejan de orar, dejan de clamar a Dios, dejan de hacer todas estas cosas y poco a poco terminan desligándose de la fe y terminan otra vez en el mundo. No, ¿sabes, hermano? Entiéndase eso. Permite que el desánimo, haz del desánimo, saca lo mejor de ti. Permite que el desánimo saque lo mejor de ti y no lo peor de ti. Te saque todo lo bueno y que eso Dios lo puede usar como una antesala para Él manifestar su gloria. Sépase que mientras más difícil se pongan las cosas en nuestras vidas, es porque más grande va a ser la victoria. Y eso es lo que aprendemos, amado, del Evangelio, amado, de nuestro Señor, que Él no está lejos del dolor. ¿Sabes por qué? Porque Jesús sintió el dolor. Él supo lo que fue pasar las vicisitudes, pero a pesar de la crucifixión, hay resurrección, va a haber levantamiento, ¿sabes? Tenemos que comprender eso. Como dijo el doctor Matiel Narváez, con esto termino, amén. Te pasó a ti, Amaro. No hay tumbas vacías si primero no hay cruces vencidas. Y para enfrentarnos a la cruz y para poder llegar a la tumba hay que enfrentarnos a la cruz, a las cruces. Eso es lo que tenemos que entender, amado, que del Señor aprendemos que no somos llamados a esquivar los problemas, que no estamos llamados a ignorar o hacer caso omiso de las dificultades, sino más bien enfrentarlas. ¿Y cómo las enfrentamos? En el poder del Espíritu, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Otra versión dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio, amado. Aférrate a las promesas del Señor y permiten que las promesas de Dios se masifiquen, así como el desánimo busca masificarse en tu mente, en tu subconsciente, para deprimirte, para turbarte a ti. No, permite que la palabra de Dios se meta tanto adentro, a las raíces, se te meta en el subconsciente, tanto así que cuando el diablo venga hacia ti con sus mentiras, tú las puedas ignorar todas y las puedas reprender, las puedas echar fuera por el poder de la palabra del Señor. En el nombre de Jesús, si tú eres creyente, caíste en pecado, pues ¿qué pasó? Levántate en el nombre de Jesús y la gracia del Señor está ahí para rescatarnos siempre. Amén. Paso contigo, Amaro. Y con esto culmino, amado hermano, 1 Corintios capítulo 15, verso 57. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 15, verso 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no importa las circunstancias, las pruebas, las traiciones, las dificultades, amado hermano, siempre estamos en Cristo Jesús, obtendremos la victoria. Así que no se desaniman, vence el desánimo. Si se siente desanimada o desanimado,
pide ayuda, clama a Dios. La Biblia dice, Salmo 46, verso 1, dice que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestra pronto auxilio en nuestras tribulaciones. Él es tu amparo y tu fortaleza, tu pronto ayudador en medio de lo que estamos atravesando. Amado hermano, bueno, hasta aquí nuestra parte, amado hermano. Verdaderamente era un tema tan importante, tan edificante, verdaderamente hemos estado haciendo estudios teológicos, en los cuales el hermano Brian ha estado con nosotros con estudios teológicos. Está en mi página de YouTube. También, si los quieren suscribirse, se puede suscribir, amado hermano. Pero Dios puso en mi corazón hacer estas prédicas y diálogos también, amado hermano, que en la próxima semana vamos a tener dos siervas del Señor de mi iglesia, el evangelista Lin Lazo y la evangelista Jacqueline del Valle, bajo el tema Transformados por su Gloria. Entonces, amado hermano, son temas de suma importancia, la cual este tema es súper importante en estos tiempos. Y entonces nosotros pues estamos haciendo esto, hemos parado un poco sobre los estudios teológicos y estamos haciendo de forma diálogos y esas cosas para la gloria del Señor. Eso sintoniza todos los lunes con tu programación de Defensa del Evangelio. Con mi hermano evangelista Alexander Amaro, le cedo la parte al ministro Brian Díaz, que le dé las últimas palabras y así nos despide en oración. Amén. Gracias, como siempre, a nuestro hermanito Amaro, ¿verdad? Como él mencionó, aquí por medio de su programación hemos hecho estudios bíblicos, estudios teológicos, ¿verdad? Varios temas, pero también es bien importante estas predicaciones, ¿no? Más bien diálogo, ¿no? Una predica tipo diálogo, ¿verdad? Porque sabemos que son temas también sumamente importantes y que también es parte, ¿no? Del ministerio, ¿no? Sí. Enseñar, pero también predicar, ministrar en el sentido para que nuestra fe, ¿verdad? Sobre todo sea reedificada en el Señor y tratar estos problemas, amados, que mucha gente han pasado hacia adelante siempre el Señor todos. Mira, amado, yo sé lo que es pasar por eso. Yo pasé por un trastorno de ansiedad hace años, recién convertido, ¿verdad? Porque no sabía algunas cosas, pero después una vez, ¿verdad? Uno se madura en la palabra del Señor, pude entender cómo es que eso se lidia y pues ya eso yo no lo sufro, ¿ves? Pues por la fe en Cristo, ¿verdad? Para justificación y también santificación, ¿verdad? Y son cosas que muchas personas no saben. Y mira, hermano, hasta aquí estamos hoy, el Señor me llamó, el Señor te llamó a ti, pues tú haz la voluntad del Señor, amén, amado, confía en el Señor, masifica tu mente en la palabra del Señor sobre todo y sabemos que va a seguir hacia adelante, ¿verdad? Yo creo, si no me equivoco, Yaminelli, ¿verdad? Pidió oración por fortaleza, puso por ahí ahorita, si no me equivoco, amén, para renovación de su fuerza, amén. Claro que sí, vamos a aprovechar ahora a orar también. Dios bendiga al otro hermano, a mi hermano Gilson Aumari, amén. Te bendiga, Silvazo, un fuerte abrazo, hermano Eliomar Ruiz, también guerrero, te bendiga a los pastores de mi hermanito Amaro, Esbel Villán, ¿verdad? Y a todos los demás, ¿verdad? Sé que hubo un buen grupito ahí de hermanos, también unos familiares míos también estuvieron en sintonía. Así que, amén, vamos a hacer la oración, ¿verdad? De despedida y de paso, pues ahí también presentamos por la hermana Yaminelli, amén, también por esa petición, amén, ¿verdad? No sé si había más, si había otra, pero si no me equivoco, no. Pero nada, vamos a estar orando, amén, en esta hora. Y como siempre, sintonicen aquí con mi hermanito Amaro, que está aquí cada lunes en su programación. Sabemos que él ha sido de gran bendición y lo seguirá haciendo para la gloria del Señor. Padre, Sí, que está en los cielos, venimos delante a ti nuevamente, Padre. En tu potestad, Padre, en tu soberanía, tú sabías que hoy vamos a hacer este tema, Señor. Padre, nosotros no sabemos todas las circunstancias, pero tú eres el que sabe. Lo grande es que estamos con el que sabe, que eres tú, Señor. Padre, nosotros somos pequeños, nosotros simplemente somos instrumentos. Padre, yo te pido, Señor, en esta hora, por Yaminelli, Señor, que tú renueves fuerzas, Señor, Padre, que tú renueves la fuerza, Padre, en Cristo, Señor. Nuestra oración es poderosa en Cristo, Padre, que su mente se pueda masificar, Padre, que tu palabra se concretice en su mente, en su vida, en su subconsciente, Padre, de tal forma que no haya diablo que la trate de turbar, Señor.
Ayúdala, Padre, en esta hora, Señor. Dale fuerzas Sí, nuevas, Señor, Señor. hermano. Fuerzas Nombre nuevas de de unción de lo Jesús. alto, Padre, en esta hora, Sí, para tu Señor. honra y para tu gloria, Señor. Yo te pido, Señor, por ella y por cada otro hermano y hermana en la fe ahí, Señor, que haya estado pensando en rendirse, que tú les des fuerza, Señor, que tu palabra se entre por los corazones, Señor, y haga el efecto, Señor. Tu palabra no retornará a ti tras vacía, Señor, que ellos puedan reafirmar su fe en Cristo, Señor, Padre. Yo te pido que los ayudes, Señor, porque puede ser cierto que sean pequeños, pero lo importante es que están con el grande que eres tú, Señor. Padre, mira por mi hermanito Amaro, que lo siga ayudando en este ministerio poderoso, Señor, Padre, en esta programación que ha llegado a muchas personas y sabemos, Señor, que tú vas a hacer cosas grandes y cosas aún mayores por medio de esta programación, Señor. Sigue ayudándolo a él, su ministerio, Padre, en su iglesia, Señor, todos los otros ministerios en la casa. Ayúdalo, Señor, Padre, y sigue fortaleciéndolo para hacer tu voluntad, Señor, porque la mía es mucha y los obreros son pocos, Padre, pero siempre tú vas a tener a tus guardianes ahí, Señor, haciendo tu voluntad. Ayúdalo a ellos, Señor, y Padre, te doy la gloria a ti, Señor, por ayudarnos, Señor, para ayudar a este servidor. Sigue hablando, Padre, sigue ministrando a los corazones. Te damos la gloria a ti, Padre, porque tú te la mereces toda, con la bendición tuya. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Amén, amén. Dios bendiga, amén. Dios bendiga a Yamenel y te bendiga, Guerrero. Claro que sí. Esfuérzase y aliéntase en el Señor. Este es tu amigo hermano evangelista Alexander Amaro. Sintoniza todos los lunes y el próximo lunes con los evangelistas de mi iglesia, evangelista Jacqueline del Valle y Arlene Lazo. Vamos a estar tocando sobre el tema. Va a ser diálogos también sobre el tema transformados por su gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Así que Dios le bendiga, Dios los guarde. Gracias, siervo, por siempre estar presente y aceptar la invitación. Ha sido también de gran bendición, amén, en esta programación para la gloria del Señor. Así que sintonice todos los lunes a las 7 con tu programación en defensa del Evangelio. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde para adelante, para el cielo, y sin curva Cristo viene y viene ya. Un fuerte abrazo, guerrero. Amén, igualmente, Silvazo, nos vemos pronto. Amén, amén, nos veremos en la isla prontito ahí. Amén. Dios le bendiga a todos.